Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que nos tiene a todos suspirando y analizando cada detalle, el universo de las telenovelas turcas. Y más específicamente vamos a desentrañar la historia de amor, o la supuesta historia de amor, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a bucear en el apasionante mundo de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, la serie que nos robó el corazón, y a intentar responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿conquistó Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Hubo algo más que la magia de la pantalla entre estos dos talentos? Ya saben que en este canal somos amantes del drama, del romance y sobre todo del chismecito. Y cuando se trata de nuestros actores y actrices favoritos, no podemos evitar preguntarnos qué ocurre detrás de las cámaras. ¿Será que el amor de la ficción se traslada a la realidad? ¿O todo es parte de la magia del cine? Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a repasar su química en la pantalla, a analizar sus momentos más memorables, y por supuesto, a explorar los rumores y las pistas que hemos recopilado a lo largo de los años. Vamos a sumergirnos en el misterio, en la especulación, y a tratar de descifrar si realmente hubo un romance fuera de las cámaras. Pero antes de que comencemos con este viaje lleno de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme. Y ahora sí, preparémonos para el análisis. *** El inicio de la historia, Erkenci Kuş, el origen del romance ***. Para entender la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, es fundamental que retrocedamos al origen de su historia, la serie Erkenci Kuş. Esta telenovela turca, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un auténtico fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y carismático, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de enredos, secretos, malentendidos y por supuesto, un romance apasionado, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La serie combinaba elementos de comedia romántica con dramas familiares y profesionales, lo que la hacía atractiva para un público diverso. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo especial a Erkenci Kuş y la convirtió en un éxito mundial? La respuesta, en gran medida, es simple: la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento en que Sanem y Can se encontraron en la pantalla, la conexión entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, la manera en que se complementaban, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Cuando dos actores tienen una química tan fuerte, el resultado es mágico. La energía que irradian se transmite al público, y los espectadores se involucran emocionalmente con la historia de amor que se presenta. En Erkenci Kuş, la química entre Can y Demet fue tan intensa que la audiencia se enamoró perdidamente de la pareja protagónica. Vimos a Sanem y Can enamorándose, peleando, reconciliándose, superando obstáculos y a través de sus personajes, pudimos sentir todas esas emociones. La intensidad de sus escenas románticas era tal que en más de una ocasión, nos olvidamos de que solo era ficción. Los besos apasionados, los abrazos, las miradas llenas de deseo, todo parecía tan real que era imposible no cuestionarse si había algo más detrás de las cámaras. La serie exploró la relación de Sanem y Can en múltiples capas: la atracción inicial, la construcción de la confianza, los obstáculos que debían superar, y la evolución de su amor a lo largo del tiempo. Los guionistas supieron crear situaciones que permitían a los actores demostrar su talento y su química, y que mantenían al público enganchado a la historia. Erkenci Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La serie fue transmitida en numerosos países, y las reacciones de los fans fueron similares en todas partes: se enamoraron de Sanem y Can, y soñaron con que su amor trascendiera la pantalla. ***, más allá de la ficción, rumores y pistas en el mundo real ***. Esa conexión, esa chispa que veíamos en pantalla, no se limitó a la ficción. Durante la promoción de la serie, vimos a Can Yaman y Demet Özdemir compartir risas, miradas cómplices y gestos que avivaban los rumores. En entrevistas se elogiaban mutuamente, hablaban con cariño del otro y en general, parecían muy unidos. Esto, por supuesto, alimentó los rumores de romance y los fans no tardaron en comenzar a especular sobre una posible relación fuera del set.
Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las teorías y los análisis. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista se analizaba al detalle. En busca de alguna pista que confirmara las sospechas. ¿Se miraban con frecuencia? ¿Se tomaban de la mano fuera de las cámaras? ¿Compartían momentos íntimos en eventos públicos? ¿Se dedicaban indirectas en sus publicaciones de redes sociales? Cada pequeño detalle era analizado con lupa, y los fans creaban sus propias conclusiones. Las redes sociales se convirtieron en el terreno fértil para las especulaciones. Grupos de fans dedicados a la pareja, cuentas de análisis de Erkenci-Kuş, y comunidades en línea dedicadas a la vida de los actores, todos se sumergieron en la búsqueda de pruebas. Pero, ¿qué pistas concretas teníamos? Aparte de las fotos y vídeos de ellos juntos en eventos promocionales, hubo ciertos detalles que avivaron la llama de la especulación. Se rumoreaba que habían pasado tiempo juntos fuera del trabajo, incluso se habló de viajes y escapadas románticas. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, los rumores persistieron. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, también se hizo eco de estos rumores. Publicaciones de espectáculos informaban sobre supuestos encuentros secretos, sobre cómo la relación entre Can y Demet iba más allá de la amistad. Se mencionaban citas románticas, cenas a solas y salidas discretas. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los actores. Can y Demet siempre mantuvieron una postura discreta, sin negar ni confirmar los rumores. Esta actitud, por supuesto, solo sirvió para aumentar el misterio y la curiosidad. Se limitaban a decir que se llevaban bien, que eran buenos amigos y que disfrutaban trabajando juntos. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿había algo más? *** El análisis de la química, magia o realidad, ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş era innegable. Pero ¿cómo podemos analizar y evaluar la química entre dos actores? Existen varios factores que contribuyen a la creación de esta conexión especial. Miradas y contacto visual Las miradas son una herramienta poderosa en la actuación. La forma en que los actores se miran, la duración del contacto visual, la intensidad de la mirada, todo esto puede revelar emociones y crear una conexión entre los personajes. En Erkenci-Kuş las miradas de Can y Demet eran frecuentes, intensas y llenas de significado. Lenguaje corporal la postura, los gestos, la cercanía física, el lenguaje corporal puede transmitir mucho más que las palabras. Los actores deben sentirse cómodos el uno con el otro para poder expresar estas emociones de manera natural. En la serie veíamos a Can y Demet abrazándose, tomándose de la mano, apoyándose el uno en el otro, gestos que indicaban una conexión especial. Sinergia en la actuación la capacidad de dos actores de reaccionar de forma natural y creíble a las emociones del otro es fundamental para la química. En Erkenci-Kuş Can y Demet se complementaban a la perfección. Se escuchaban, se entendían y reaccionaban de forma auténtica a las acciones del otro. Facilidad y complicidad la risa compartida, las bromas internas, la complicidad que se crea entre dos personas que se conocen bien, todos estos elementos pueden contribuir a la química. En las entrevistas y en las sesiones de fotos promocionales, veíamos a Can y Demet riendo juntos, compartiendo miradas cómplices y demostrando una gran facilidad para interactuar. La química es un elemento intangible, algo que se siente y se percibe, pero que es difícil de definir concretamente. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química era evidente y eso fue uno de los factores clave del éxito de Erkenci-Kuş. Después de Erkenci-Kuş caminos separados y rumores persistentes Una vez que Erkenci-Kuş llegó a su fin, la historia tomó un giro interesante. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, participando en producciones en Italia, y su fama se disparó aún más. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más populares del momento. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series de éxito como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Demostró su versatilidad como actriz y consolidó su posición como una de las figuras más destacadas del panorama televisivo turco. Ambos siguieron caminos profesionales diferentes, pero los rumores sobre su relación no desaparecieron por completo.
A pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, la nostalgia por la pareja de Erkenci-Kuş seguía presente en el corazón de los fans. En algunas ocasiones, los fans volvieron a especular sobre un posible reencuentro o reavivamiento de su romance. Las redes sociales fueron el escenario de nuevas teorías y análisis de cada publicación. Se analizaban minuciosamente las fotos de ambos, buscando pistas sobre su posible contacto. ¿Se dedicaban alguna indirecta en sus mensajes? ¿Compartían fotos en lugares similares? ¿Se ponían me gusta en las publicaciones de Instagram? Cada pequeño detalle era interpretado como una señal de que la llama del romance aún no se había apagado. *** El misterio continúa, ¿qué podemos concluir? ***. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? A pesar de todas las especulaciones y rumores, la verdad es que nunca hemos tenido una confirmación oficial de que hayan mantenido una relación romántica. Es muy posible que su química en pantalla fuera genuina, y que existiera una fuerte conexión entre ellos, pero no hay evidencia concreta de que esa conexión trascendiera el ámbito profesional. Quizás la cercanía y la complicidad que veíamos en pantalla fueron producto de su profesionalismo y de la magia del cine. Es importante recordar que son personas privadas, y que tienen derecho a mantener su vida personal alejada del foco mediático. Y aunque nos encante soñar con historias de amor de cuento de hadas, a veces la realidad es diferente. Lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear una magia única en Erkenci-Kuş. Nos regalaron momentos inolvidables y su química, ya sea real o no, hizo que nos enamoráramos de sus personajes y de su historia. La serie dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans, y la pareja protagónica se convirtió en un referente del romance en la televisión turca. La especulación sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una muestra de cómo el público se involucra emocionalmente con las historias que se cuentan en la pantalla. Deseamos que el amor de la ficción se haga realidad, y nos encanta investigar y analizar cada detalle en busca de pistas. En definitiva, la trama romántica de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No podemos asegurar si hubo o no un romance, pero lo que sí sabemos es que su colaboración en Erkenci-Kuş marcó un antes y un después en la televisión turca y dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. ¿Así que conquistó Can Yaman a Demet Özdemir? La respuesta, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que ambos conquistaron nuestros corazones. *** Reflexiones finales, el legado de Erkenci-Kuş ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo una buena química actoral, una historia bien contada y el cariño del público pueden convertir una serie en un fenómeno global. Erkenci-Kuş no solo fue un éxito comercial, sino que también generó un impacto cultural significativo. La serie impulsó la popularidad de las telenovelas turcas en todo el mundo y abrió las puertas a otros actores y producciones turcas. También influyó en la moda, en el turismo y en la cultura en general. El legado de Erkenci-Kuş perdura en el corazón de los fans, y la pareja protagónica sigue siendo recordada con cariño y admiración. La serie nos enseñó que el amor, la amistad y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. La historia de Sanem Can es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que a veces el amor llega cuando menos lo esperamos. Nos inspiró a creer en nuestros sueños y a luchar por ellos, y nos demostró que el romance puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a ser mejores personas. En última instancia, la pregunta sobre si Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación romántica es menos importante que el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Nos regalaron momentos de alegría, emoción y esperanza, y nos demostraron que el amor, ya sea real o ficticio, puede ser una fuerza transformadora. *** Conclusión, gracias por acompañarme en este viaje, ***. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como pueden ver, el mundo de las telenovelas turcas siempre nos tiene reservadas muchas sorpresas y misterios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci-Kuş? ¿Qué es lo que más les gusta de esta serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó,
de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver y por acompañarme en esta exploración del mundo de las telenovelas turcas. En cada vídeo me esfuerzo por ofrecerles contenido entretenido, informativo y que les permita adentrarse en el apasionante universo de las series y películas que nos encantan. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la pareja más romántica de Erkenci Kuş. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y sorpresas del mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Chao.